Hola a todos. Hoy iniciamos Karate Café Podcast. Es una nueva sección del canal en donde vamos a estar haciendo charlas informales con los principales referentes del karate latinoamericano. En este puntapié inicial le quiero dar la bienvenida al sensei Jorge Crosa, un gran exponente del karate Shotokan en Uruguay y es el referente de la ITKF en este país. Pasamos la intro y empieza la charla. Karate Café Podcast está disponible en las principales plataformas de podcast, como por ejemplo iTunes, Spotify, SoundCloud, Google Podcast y Anchor. Te esperamos. Suscríbete. Bueno, Jorgito, ¿cómo estás? Bien, de fiesta. Contento de hablar contigo. Y bueno, probando esta experiencia de estas notas que estás haciendo, que está bueno para ver otra parte de lo que hacemos a diario. Me parece muy bien. Che, mirá, Jorgito, para los que no te conocen, me gustaría que cuentes un poquito sobre vos a nivel personal, cuántos años tenés, a qué te dedicás. Después entramos en el tema de karate, pero bien, para conocerte un poquito más a vos. ¿Cómo no? Tengo 45 años, soy de profesión arquitecto, vivo en Uruguay, allá al sur, de América del Sur. Practico karate desde los 9 años, tuve una interrupción en la práctica aproximadamente entre 11 y 12 años, producto de que traté de finalizar mis estudios terciarios en arquitectura. Y bueno, cuando retomé la práctica, la retomé contigo y tuvimos la suerte de poder... Bueno, aclaremos a la gente que no la retomaste conmigo. La retomaste en el momento en el que nos conocimos, porque si no queda como que sos alumno mío, ¿me entendés? Exacto. Justo cuando estabas volviendo al ruedo fue cuando nuestros caminos se cruzaron. Básicamente. Sí, igual esa historia la vamos a contar porque es muy interesante desde el punto de vista conceptual y todas las repercusiones que tuvo ese encuentro de karatecas allá por el año 2008 o 2009, que cristalizó en 2010 con un movimiento que terminó consolidando la concepción del karate tradicional en Uruguay. Perfectísimo. Che, escuchame, vamos a entrar en ese tema un poquito más adelante, pero te quiero preguntar, ¿quién fue tu primer sensei? Mirá, yo empecé a los 9 años. ¿Y en qué año fue, más o menos, cuando vos tenías 8? Mi primer sensei... No, 9 años. Sí, pero ¿en qué año tenías 9? 1984. 1984. Okay. 1984 yo tenía 9 años y empecé karate porque mi mamá me veía con sobrepeso. De hecho, yo era un gordito simpaticón. y no había te imagino, que buscar alguna necesitamos foto de eso. Física. Hay algo. Bueno, después mandame, lo vamos a poner por acá en la nota después. Dale. Y bueno, yo necesitaba tener algún deporte. No me gustaba el fútbol, no me gustaba la natación. Y en primera instancia caí en un dojo del maestro Oscar Rorra, que vive todavía, que quedaba allá por la calle Maldonado, casi Salto. Era un dojo espectacular. Aparte era el auge de las películas de James Bond y del actor que fue jugador de básquetbol, Karim Abdul-Jabbar, ¿sí?
Kareem Abdul-Jabbar era famoso porque en una de sus películas haciendo Kung Fu con Bruce Lee, usaba un traje gris impecablemente vestido con corte Oxford. Oxford, y me acuerdo que ese día que fuimos, sí, los pantalones eran Oxford. Me acuerdo que aquella vez que mi madre me llevó a ese dojo, tenías que subir unas escaleras y había unos chiquilines practicando y se sentía y en eso llega Oscar Rorra, obviamente un Oscar Rorra muchísimo más joven y muy simpático, y estaba entrajado igual que Kareem Abdul-Jabbar. Te juro que no me imagino a Oscar de traje. Sí, no, es fantástico. Es fantástico. Yo lo vi y ¿qué pasa? Era tal el imán que tenía Oscar con los niños que él tenía un reloj, pero un reloj de esos enormes, que era fantástico porque vos le apretabas el reset para ver la hora y era todo oscuro y los números eran digitales rojos. Para la época era... ¡Wow! Super galáctico era una cosa así. Este hombre es un agente secreto, decía yo. Y fue una de las cosas que me cautivó. Después, obviamente, no pude conciliar los horarios. Uh-huh. y no pude ir. Pero increíblemente después me termino enganchando en la misma escuela que hasta el día de hoy rigió mis pasos en el karate. Cosas de la vida, ¿no? Después, como yo vivía cerca del centro, yo vivía en Convención entre San José y Soriano, a mi madre se le ocurre decirme, vamos por la academia de Masoyama, dice que hay karate ahí arriba, en Paraguay y Colonia, sí. Lo que era Grandes Tiendas Montevideo, ahí arriba había un dojo, y se escuchaban los gritos, ¡guau, pum, pa, pum, pa, pum! Me acuerdo que veo al sensei Ricardo Sosa, Ricardo Sosa, sí. Y le estaba tirando una pelota de esas de como dicen, pelotas medicinales. Sí, es pesada. Balloon, sí. Una cosa así. Esa. Y se lo estaba tirando en la panza a uno. Era de cuero. Tenía cada costura que si te llegaba a agarrar una costura te abría una herida. Y el loco gritaba y se la tiraba y se la tiraba. Y yo estaba asustado porque cuando vos entrás, subí la escalera, lo primero que veías era un mural enorme de Masoyama con cara de enojado, que capaz que ese fue el gesto que después me identificó a mí de por vida, que era levantar la ceja con cara de loco. Y me asusté. Y mi madre me dice, ¿vos querés practicar acá? Y dice, yo te puedo traer. Le digo, no, ni loco. Bajamos ahí. A ver, ni loco. Desde la vista, vamos a aclarar para que nadie se ofenda, ¿no? Desde la posición de un niño que está viendo algo que es un entrenamiento Exacto. duro para un adulto. O sea, no es ni loco Kyokushin porque son... no. Es desde la postura de un niño... De hecho, son entrenamientos que hasta el día de hoy yo hago. Pero claro, como decís vos, para la óptica de un niño de 8 años era muy difícil poder congeniar eso, ¿no? Aparte no había niños. Entonces me dice, bueno, vamos a Juventus. Entonces, Juventus quedaba a la vuelta. Subo la escalera, ficha médica, equipito de Juventus. ¿Y ya sabías todo? Que había karate en Juventus o no, cayeron por...? No sabía. Ah, ok. No. De casualidad, Caímos para hacer gimnasia y pileta. Chau. Y un día me acuerdo que yo estaba haciendo gimnasia con un profesor que le decíamos el Oveja, Humberto, un crack, y veo pasar por ahí un montón de palomitas blancas de karate. Y dije, ¿y a dónde van? Y lo seguí con la mirada y ya después no era con la mirada, ya después me desplacé hasta donde estaban ellos. Y vi la primer clase de mi vida, vi al profesor Andrés Cedrón, que fue mi mentor, mi sensei original, inicial, y fue un amor que me cautivó hasta el día de hoy. O sea que siguiendo tus pasos vos empezaste inicialmente con el sensei Oscar Rorra,
que ojalá pueda estar mirando esto y le mando un abrazo muy fuerte desde acá, desde Japón. Que yo siempre lo tengo en las anécdotas y en los cuentos y le tengo el mayor de los respetos y el mayor de los cariños también, porque es una excelentísima persona, aparte de un espectacular sensei. Entonces empezaste con Oscar, de ahí la vida te llevó justo en la misma escuela con otro sensei, Sensei Andrés Cedrón, que también un fenómeno, y ese fue donde te proyectaste un poquito más en serio y a largo plazo, ¿no? Se me cortó un poquito ahí, Matías. Contame un poquito de nuevo la última parte. Bueno, que te decía que tú empezaste, bueno, recapitulando, cuando entraste al Juventus, ahí enganchaste con Andrés Cedrón de casualidad, y no solo de casualidad con karate, el encuentro nuevamente, sino de casualidad con la misma escuela, porque eran originalmente JKA los dos, y ahí fue como el puntapié inicial para algo un poquito más a largo plazo, digamos. Sin duda, sin duda. Ahí empezó mi práctica activa, empezaron los seminarios, las clases. Fue algo que me cautivó de forma tal que en muy poco tiempo se transformó en mi actividad principal, pero al punto tal de que yo en vacaciones iba a los turnos de la mañana, entrenaba con los mayores en la mañana, me iba a mi casa, entrenaba a la tarde con los de mi turno y después me quedaba a la noche a entrenar con los mayores. Prácticamente entrenaba entre lunes, miércoles y viernes, que eran los días, entrenaba unas 6-7 horas de karate. Y fue algo que me cautivó. Me cautivó. Recuerdo mi primer examen, había gente fantástica en ese grupo que era muchísimo más dotada para el deporte, no para el deporte, sino para las actividades físicas que yo. Yo tuve que luchar durante muchísimo tiempo con un sobrepeso, hasta que cuando pego las primeras edades del desarrollo, ya eso como que fue nota del pasado, pero a lo que a los demás no les costaba tirar una Mawashigeri, a mí me costaba el doble, y era frustrante, pero a su vez era motivante, porque no hacía que bajara los brazos. Recuerdo que mi primer examen fue a los 6 meses de estar haciendo karate, y aprobé para lo que vendría a ser un séptimo Kyu, es decir, un cinturón naranja. Pero había compañeros míos que habían aprobado para cinturón verde. Y yo no entendía por qué no había llegado al cinturón verde. Pero en esa sana competencia de siempre querer superarse. Claro. Aplicando un poco también de lo que era el Dojokun, ¿no? Tratar de superarse. Y siempre respetando la derecha, fue lo que hice. Fui quizás el más constante de los alumnos de esa generación, porque de hecho de esa generación solamente hay 2 cinturones negros. Quien está siendo entrevistado en este momento, y el profesor Leopoldo Schiavone. Mira. Que ahora es miembro de otra escuela de Shorin Ryu, Kobayashi Shorin Ryu, pero que sus inicios fue Shotokan, igual que... Mira, no sabía que vos habías sido compañero de Leopoldo en el Juventus de esa época. Sabía que Leopoldo había empezado en Juventus, sabía que vos habías empezado en Juventus, pero por algún motivo en mi cabeza no los asociaba. De la misma generación, digamos. Sí, era fantástico porque los primeros geikos, nosotros tenemos un geiko que se hacía en Parque del Plata, a una casa de un profesor, de un alumno que prestaba la casa para que nosotros pasáramos el fin de semana a practicar. Leopoldo era fantástico porque Leopoldo tenía 8 años, 9 años, y calzaba como si tuviera 45 años, o sea, él te calzaba 42, era un disparate.
Y era fantástico porque las anécdotas eran que estaba lleno de pozos, como todo balneario, o sea, lleno de sapitos, ranitas, que este y el otro. Sí. Y el pasar de Leopoldo era fantástico porque Leopoldo agarraba y los aplastaba con un solo pisón y los sapos marchaban. Entonces era el juego que nosotros teníamos. Leopoldo mataba sapos para que nosotros pudiéramos salir a entrenar. Y vos sabés que una época muy linda. Lo que más me llama la atención de eso es que yo no sé si en mi vida he conocido una persona más buena que Leopoldo, que te mando un abrazo, Polo, y no me lo imagino matando sapos, no me... No, era una cosa que era fantástico. Aparte en cierta manera, era el ideólogo de las maldades, porque nosotros nos fugábamos. Con 9 o 10 años nos íbamos a comer galletita a la playa y no le avisábamos a Sensei ni a los senpai y arrancábamos solos. Y la incertidumbre era grande porque ¿dónde están los chiquilines? Se fugaron. Pero fue una época muy linda que de esas vivencias que quedaron para toda la vida y que bueno, obviamente ya mucho tiempo después nos pone en otros planos, en otros roles de este mundo karate, pero nos encuentra unidos. Para contarle un poquito a la gente que no conoce, Parque del Plata es un balneario de Uruguay, es una zona costera donde hay un balneario de Uruguay, mucha playa, es muy bonito. Costera, el departamento de Canelones, es muy lindo por las playas, de hecho entrenábamos en las playas muchísimo, así también nos quemábamos con el sol, porque no tomábamos las precauciones pertinentes y después llegamos hecho un tomate. Pero era fantástico porque en esa época, en la mañana y tarde se entrenaba. Y en la noche, Sensei tenía unos videos de Masahiko Tanaka, que eran titulados The Champion. Masahiko Tanaka era famoso por sus técnicas de piernas, sus técnicas Kiriwasa de anticipación. Kisami Maigeri y Kisami Mawashigeri. Y nos quedábamos horas mirando en el VHS, que además se veía espantoso, me imagino. Se veía todo raya, pero la imaginación podía más. Y me acuerdo que siempre había para los senseis, ¿no?, una cervecita antes de dormir. Y me acuerdo las palabras mientras yo estaba en el saco de dormir tapado mirando esa tele que era imposible ver algo. Y decían, qué fenómeno, qué fenómeno. Y con eso me dormía, con el y qué fenómeno. En alusión obviamente a la destreza atlética y marcial de un exponente del karate japonés que vive hasta nuestros días, ¿no? Se te entrecortó un poquito y me perdí, Jorge. Lo último. No, que decía que Masahiko Tanaka era uno de sus ídolos, era el ídolo de mi sensei. De hecho, él quería pelear como él, y yo lo miraba, y de noche ellos tomaban una cervecita para mirar esos videos que se veían muy poquito, y lo único que se escuchaba era, qué fantástico, qué fantástico, pero bueno, yo era más hincha o más fan de Mikio Yahara, y fue el que en cierta manera a mí fue un espejo a seguir. Su forma de entrenar, su agilidad, su destreza, y yo tuve que luchar muchísimo con mi físico y después con mi condición natural, porque yo después empecé a ser más grande. Y yo deseaba ser más chiquito, pero no podía, porque yo decía, si soy más chico, yo puedo hacer uso y saltar más alto, va a parecer que voy a saltar más alto y te puedo cambio ser más rápido, pero ahí va. Pero no, la naturaleza después me dotó de un físico bastante fuerte para esa época, y nada, y yo tenía que entrenar el doble si quería tener la rapidez de Yahara Sensei, ¿no? Y bueno, y forma parte también del desafío de encarar esto como un desafío permanente, día tras día.
Che, y hablando de desafíos permanentes y planes y cosas donde metemos nuestro cariño y esfuerzo, ¿tenías algo pensado de antes de pandemia y que te quedó truncado ahora? Vos siempre estamos en comunicación constante y siempre estás con diferentes tipos de proyectos y cosas y planificando actividades y demás, y te agarró la pandemia. ¿Con qué te dejó en el medio? ¿Cómo estás llevando la situación? Fuera del dojo, el dojo vamos a entrar después, pero digo, ¿qué te cortó la pandemia de tus proyectos a corto y mediano plazo? Bueno, mirá, yo, vos sabés perfectamente que mi vida deportiva se alargó, no sé si por la biología o qué, pero me facilitó poder disputar un segundo campeonato del mundo en el año 2019, en diciembre, en Curitiba, Brasil. Yo planificaba ahí mi retiro a nivel deportivo. Y fue un retiro agridulce, mezcla de agua y mezcla de sal, porque es ahí donde me lesiono los ligamentos, la rodilla. se me rompen los ligamentos anteriores de la rodilla, haciendo kumite, y determinó que, bueno, hasta el día de hoy siga haciendo recuperación. Si bien ya estoy entrenando, si bien ya me estoy moviendo, fue un golpe muy duro porque yo pensaba en retirarme en otro ámbito, o con otra gloria deportiva. Sin embargo, el efecto fue el mismo, porque salir aplaudido de un estadio, que te griten Uruguay, Uruguay, todos, marcó sin duda lo que quise llegar a lograr, pero por otra vía. Así que bueno, ahora, ¿por qué te digo esto de la pandemia? Porque automáticamente entre diciembre y marzo yo logro que me operen de la rodilla. Más precisamente logro que me operen el 13 de marzo, cuando en Uruguay se declara la pandemia el 14 de marzo. A partir de ahí todo fue un caos, porque si bien yo estaba haciendo una recuperación de una operación muy dolorosa, se paró el mundo. Sí. Se paró el mundo. Entonces, muchas de las cosas que yo tenía miedo a nivel organizativo que se iban a complicar, quedaron congeladas en el tiempo. Y quiero creer que para nosotros, o en lo personal, para el proyecto de lo que es karate tradicional en Uruguay, hasta me vino bien, porque todavía no he encontrado en algunos lugares la amalgama perfecta entre vocación desinteresada y dedicación. Eso es una de las cosas que, si vos me decís, ¿qué es lo que te quedó pendiente? Y me está quedando pendiente poder formar personas en el karate que tengan la misma pasión que yo tengo, y que puedan ser continuadoras de ese sueño de introducir el karate en los diversos estratos sociales. Obviamente la pandemia ha dejado muchas bajas, no solamente a nivel de vidas, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Es muy triste ver las consecuencias de lo que la pandemia ha realizado, pero también sus coletazos económicos en lo que es la estructura de dojos. Y en particular saber que de nuestra red de dojos no han podido abrir sus puertas 3 unidades que para nosotros eran importantes. Entonces, eso implica que nos tenemos que reorganizar, implica una nueva lectura, hay un nuevo orden, un nuevo comportamiento que tenemos que tratar de ver cómo compatibilizar y cómo adecuarnos a esta nueva realidad. ¿Y cómo te está yendo con el mundo virtual, el dojo virtual, digamos? Porque es como medio loco, ¿no? Hace un par de años nosotros mirábamos y decíamos,
Pero había gente que por ahí te ofrecía ayuda online con karate o qué sé yo, y sobre todo los que somos un poco más tradicionales en el pensamiento y en la práctica, para mí es algo inviable. O sea, ¿cómo te voy a bloquear un golpe si no me lo estás tirando? ¿Cómo voy a saber si funciona si no lo puedo probar? ¿Me explico? Y mirábamos a la gente que hacía como clases virtuales como decir, pero esto es una payasada, esto tan loco. O sea, esto nunca puede suplir la práctica con tu sensei. Y de hecho, igual, a ver, todavía considero que no la puede suplir. Pero hoy por hoy, dadas las circunstancias, lo que veo que, bueno, vos sabés bien, yo estoy en contacto con karatecas de todo el planeta. Y hablo frecuentemente con muchos de ellos. Y todos se están volcando sobre todo a hacer las clases en Zoom. Tengo Juancito Sandrock de Chile, está dando clases en Google Meet, por ejemplo. Están todos variando. Varía un poquito la plataforma, el estándar es Zoom, pero por lo menos para seguir la motivación. El grupo de Buenos Aires de la escuela de Sensei Miyagi, que es con quien yo practico acá, claro, son gente la mayoría un poquito más grande de edad y por ahí no muy duchos con la tecnología, por decir de alguna forma. Entonces, para implementar clases virtuales era complicado. Y lo que terminaron haciendo era, tenían un grupo de WhatsApp y largaban tipo desafío, ¿viste? Entonces, el sensei del grupo dice, bueno, esta semana, no sé, mándenme Piñan Yodan, por decir algo, que Heian Nidan de ustedes. Listo, entonces todo el mundo se ponía en el living, corría las mesas, qué sé yo, se filmaba el kata haciendo y lo mandaba al grupo, ¿viste? Y eso lo hacía una vez a la semana. Con el motivo simplemente de... Porque viste que la pandemia en Argentina está bastante más complicada que en Uruguay. Están con cuarentena obligatoria desde marzo. Entonces no solo físicamente, sino la cabeza es difícil mantenerse. Y por lo menos sirve para la motivación personal, para estar un poquito activos, para la cabeza también. Entonces es como para buscar una continuidad. Hay otros que están buscando hacer clases a través de Zoom, que para mí, yo imagino que debe ser bien complicado. Yo tengo la suerte que, bueno, acá Sensei cerró el dojo unos días y ahora lo mantiene 2 veces a la semana, porque acá se puede, ¿viste? 2 veces a la semana, solamente 1 hora, hora y poquito, pero a ver, todos con máscara, te pones alcohol al entrar, te limpias con los trapitos con alcohol, al terminar el dojo, limpiamos el dojo con alcohol también y con los trapos, o sea, aparte de la limpieza normal que hacíamos siempre de dojo, que es algo muy común acá en Japón, también rociando con alcohol y limpiando con alcohol todo, ¿viste? O sea, aumentamos el protocolo, digamos, en la parte de higiene. Pero se está pudiendo, ¿viste? ¿Cómo estás manejando vos la situación? ¿En Uruguay se puede ahora o no se puede practicar, abrir los dojos y que venga la gente? ¿Hay algún protocolo? ¿O estás trabajando todo virtual? ¿O cómo funciona? Bien, te trato de hacer un resumen un poco de la introducción que hiciste, porque evidentemente hay que contar un poco de todo cómo se fue dando. A mí la pandemia, como te dije, me operé el 13 de marzo, el 14 de marzo se declara la emergencia sanitaria mundial, y en Uruguay el 14 de marzo específicamente. A la semana que yo ya estaba operado tenía la rodilla que parecía una cabeza, y el único medio que yo tenía para no perder contacto con mis alumnos, porque no tenía gente para dar clases, esa es la verdad, nadie había agarrado la posta de decir, vos, Jorge, mirá que yo te doy la clase igual. Me tuve que levantar con un dolor enorme en la pierna, porque la verdad fue una operación dolorosísima. Y al principio el Zoom era una especie de novelería práctica, donde vamos a hacer y nos vemos por la pantalla.
y vos tenés que pensar los contenidos, y vos decís, pero ¿cómo hago sudar a este tipo? ¿Cómo me va a entender? ¿Cómo paro para corregirlo? Es muy cierto lo que decís. Es totalmente un cambio de paradigma. Sí, es un cambio de paradigma. Se ponía muy, muy difícil los primeros tiempos, y todos pensamos que en un mes esto se revertía. Entonces, el entusiasmo entre 7 y 8 alumnos siempre lo tenías. El problema fue cuando ya no era un mes. El problema era cuando no eran 2 meses. El problema era cuando no eran 3 meses. Ya de por sí el uruguayo le cuesta muchísimo la rutina, ¿sí? Y llegar en hora. Es muy difícil que un uruguayo llegue en hora. Y había gente que llegaba tarde a las clases de Zoom. Sí, que tenés que estar después, en el living. Claro, y ya hay gente que ni siquiera respondía a los mensajes de WhatsApp cuando vos decías hay clase. Mi deducción, más allá de la angustia, porque el que es sensei, el que encara este camino, siempre espera del otro por lo menos la asistencia. No que te digan qué buena clase, qué espectacular, pero vos te brindás de lleno en esos 2 horas y media que vos das, te brindás de corazón para enseñar lo que vos entendés que es un camino de vida, más allá del tipo de contenidos que brindes. Y cuando vos abrías la pantalla y no había nadie, loco, la verdad que te mataba psicológicamente, y yo después ya empecé a entender un poco la lógica. La gente también entró a sufrir los efectos colaterales de la pandemia, que era la dejadez, el hastío, la falta de importancia en las cosas medulares. Entraron en una apatía generalizada. Y yo seguí igual, y seguí con un alumno, y seguí con 2 alumnos, y seguí con compañeros y hermanos que el karate me había dado en otros países, llámese Argentina, llámese Brasil, porque yo necesitaba ese contacto, necesitaba entrenar, y bueno, y es que más allá del que nadie es perfecto en su tierra. Más allá de la necesidad de entrenar, también yo creo que lo que influye mucho como ser humano es el contacto con la gente, y a lo que el contacto está totalmente limitado al día de hoy en todos los países. Sí. Uno hasta busca instancias para juntarse. El otro día hicimos con los chicos de Chile, por ejemplo, una reunión para tomar, bueno, ellos tomaban cervecita a la noche y yo estaba tomando un cafecito, pero bueno, es por la diferencia horaria, por Zoom. Pero ese tipo de contactos y ese tipo de necesidad, si bien acá no hay cuarentena, acá la vida es normal, salvando algún tipo de cosa, qué sé yo, no se puede obviamente ir al cine, teatro, los parques de diversión, o sea, lugares de cosas que no son sumamente necesarias y donde normalmente se junta muchísima gente. Salvando esas excepciones, se hace una vida bastante normal acá. Entonces acá no es tan necesario, pero yo entiendo que ahí está muy difícil, mucha gente está bajoneada, le está machacando la cabeza, no solo por la falta de que no pueden salir a trabajar muchas personas, y eso te afecta no solo en lo económico, sino también, ¿no? Obviamente, por supuesto, lo principal es lo económico en ese sentido, pero en lo psicológico, y entonces no podés compartir tu ocio, no podés interactuar con otras personas, y yo creo que también en ese sentido ayuda mucho este tipo de instancias donde vos podés, aunque sea juntarte a entrenar virtualmente con tus compañeros de Argentina, de Brasil, como mencionaste antes, ¿no? Sí, para mí fue muy bueno, inclusive me llevó a motivarme, porque hay un grupo, que es un grupo fantástico, que se llama Latinoamérica en Casa, cuyos ideólogos son, no me quiero olvidar, pero Cristian Hidalgo de Chile, Walter Retain de Argentina, Bruno de la Vega de Chile,
y me estoy olvidando de alguien, pero eran 3 o 4 que empezaron este movimiento así solidario, como para que cada profesor, independientemente de organizaciones, podía dar una clase o 2 módulos de 40 minutos. Y estaba muy interesante. Por allí pasaron un montón de profesores, desde los más representativos o más alistados con un estilo particular, a profesores interestilos o personas top, que para nuestra Latinoamérica son famosas, como los hermanos Mallida. Nosotros acá hace un mes tenemos habilitado el protocolo de gimnasios, academias y centros de deporte, que es lo que nos posibilita entrenar en principio por ejemplo, yo, como sabrás, tengo dos dojos a cargo. Uno es la Asociación Japonesa del Uruguay, y el otro es el Centro Juvenil Salesiano, que es un centro cívico que depende del municipio G. Las actividades en ese local empezaron hace 2 martes, con un estricto protocolo sanitario. La primera clase vinieron 2 y la segunda clase vinieron 13. Eso quiere decir que la gente necesitaba empezar otra vez a moverse y como decís vos, a compartir. El verte, el exigirte, el decirte, qué alegría verte, o como me pasó el martes pasado cuando dije, parados todos fila, y había gente del otro lado, pero había gente ahí. Te hace sin duda valorar lo que tenés y lo que podés llegar a perder si no sos cuidadoso en tu procedimiento, ya no digo como docente, sino como ser humano. En la Asociación Japonesa vamos a estar entrando la primera semana de septiembre, y ahí vamos a estar yendo lunes y miércoles. Todas las etapas son graduales hasta tener un testeo de aproximadamente 2 meses, que el gobierno va a estar haciendo un monitoreo para ver si de ahí en más podemos retomar la actividad presencial, digamos, en la dotación horaria normal. Yo los fines de semana sigo dando clases en los dojos satélites de mi escuela. Los voy a visitar y bueno, aprovecho para entrenar y para dar clases. Pero estamos reinsertándonos de a poco a la nueva normalidad, como le dicen ahora. Muy bien. Entonces, la gente que te quiera ubicar ya sabe. Centro Juvenil Salesiano en Sayago, y la Asociación Japonesa del Uruguay en Colón, por si quieren ir a practicar con el sensei Jorge. Ahí está. Bueno, y te largo una primicia. Vamos a estar largando en el mes de octubre, vamos a estar largando la apertura de un nuevo dojo de la escuela. Es un dojo que funciona en el barrio de Lezica, que era la sede, prácticamente era el búnker de la Selección Nacional de Uruguay. Pero bueno, ahora ya decidimos no darle solamente el carácter de búnker de la selección, donde teníamos todo, allá con el profesor Pablo Pérez, con la profesora Krishna Olivera. Vamos es un equipo que se formó muy lindo, donde bueno, me invitaron a formar parte de ese equipo de docentes, y voy a estar dando clases también los días martes y jueves en ese dojo que se llama Shenmen Dojo, a partir del mes de octubre. Así que bueno, aquellos que quieran practicar karate van a tener lunes, miércoles, martes, jueves, viernes, y los sábados, nos va a quedar para recorrer un poco el país. Me parece buenísimo. Bueno, ya no sé ya te iba a decir una guarangada en cuanto a tu tiempo, pero mejor la dejamos para entre casa nomás. La confianza que tenemos nos lo permite. Che, y bueno, después yo al final en el video voy a poner en la descripción las direcciones y horarios de tus dojos, así que después pasámelo para que la gente que se quiera sumar
Buenísimo. ¿Y estás recibiendo gente online ahora o estás dedicado como a retomar la actividad física únicamente? Perdón, no te escuché ahí. Que si, ¿Retomar te qué? preguntaba si estás ahora, por la situación y por lo que me comentabas, intentando retomar la docencia de forma física o todavía seguís Sí. manteniendo algunas clases online o algo de eso. La modalidad online no la hemos perdido. Ujú, De hecho, la incentivamos desde las propias clases presenciales. ujú. Vamos con los celulares y transmitimos en directo para aquellos que quieran sumarse. Eh, Porque entiendo que es una forma también de poder colaborar a que la gente empiece a perder ese miedo a retomar la actividad. ¿eh? Somos muy costumbristas los seres humanos. Nos Sí, acostumbramos a lo bueno y nos acostumbramos a lo malo muy rápidamente. Tenemos que dar las garantías del caso para esos padres que quieren traer a sus hijos a los centros donde tengamos clases, y la mejor forma de que ellos vean de que se respetan los protocolos es mostrándoles mostrando. lo que hacemos diariamente. Entonces, me pareció una forma de poder comunicar mejor desde la acción y bueno, y que de a poco vayan cada día más sumándose para lograr esos estándares de presencialidad que tuvimos hasta antes de la pandemia, que ponerle en 2 dojos teníamos casi 70 alumnos. No es Claro. una cifra nada despreciable, implicaba mucha dedicación, pero hoy estamos lejos de poder tener esa cifra, producto Mm, de las distintas actividades que se han ido generando y degenerando, porque claro. no muchos mantuvieron sus empleos, no muchos tienen en esta nueva normalidad o en este nuevo reinicio de actividades, no tienen la misma capacidad económica ni de tiempo que tenían antes. Entonces hay un poco de todo, entre otros que se volcaron a otros deportes, otros que les cuesta retomar, otros que quieren pero que no tienen tiempo, y actualmente la poca dotación horaria que nos brindan los centros. Antes, bueno, ibas el martes, pero ibas el viernes. Bueno, ahora si no vas el Claro, martes, recién tenés que ir el próximo martes. claro. Pero bueno, estamos en eso. Claro, claro. Bueno, está bueno que mantengas por lo menos la parte virtual. A mí me pasó cuando recién empezó la pandemia, acá en Japón, que estaba yendo a clase de japonés y instantáneamente en el instituto dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer ahora las clases era Google Meet, ¿viste? Te mandaban un link por mail y era gracioso porque la profesora iba al salón de clase, ponía la computadora frente al salón de clase y daba la clase normal, escribía en el pizarrón y todo precioso. Y después cuando ya se empezó a tranquilizar un poco la cosa acá, desde el instituto todos nos dijeron, mirá, ya se puede volver. Si quieren pueden volver. Si no se sienten cómodos todavía, la clase igual la vamos a seguir transmitiendo online, te vamos a seguir mandando el link, pero si vos no te interesa más que sea online y preferís venir, avísanos si no te molestamos mandándote mail. Pero digo, está bueno que nos dieron la posibilidad, una vez que la cosa se medio normalizó, a ver, está fuera de estar controlada en Japón, obviamente, hay como 300, 400 casos nuevos diarios, o sea, a ver, claro, para números de Uruguay, que hay 10 o 20 nuevos diarios, suena un montón, pero estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. O sea, 300, 400 en 130 millones no es tanto. Y eso que Totalmente. son los picos nuevos, o sea, estaba más bajo. Entonces, digo, se respiraba un aire más tranqui y estuvo bueno que nos hayan dicho, si querés podés volver, si querés podés mantener online, ¿viste? Entonces, Sí, ahí, de hecho nosotros la clase este, de los viernes, por ejemplo, lo que tiene la pandemia, ¿no? Los efectos positivos y negativos, ¿no? O sea, mm, la baja de determinadas cosas, pero el fortalecer vínculos con otros dojos bueno, que uno los siente ya propios. Por ejemplo, el dojo del profesor Enrique Alonso, el dojo Bushido en sí, Durazno,
Para mí ya es un clásico participar los viernes de su clase. Y la participo en forma remota y nos ha unido, o sea, eso nos ha dado ese... ¿Cómo está Agustín? ¿Cómo está Kevin? ¿Cómo está Vanessa? ¿Qué dice Fernando? ¿Cómo le va Tiago? ¿Cómo está Sebastián? Has generado en ese entorno de la pandemia acorta la brecha de distancia en cierto sentido. Sin duda, o sea, sin duda. Es el aspecto, en la distancia corta que le he visto a esto. Es loco, porque en la distancia corta, con tu vecino, con tus parientes, es difícil poder verte, pero con la gente que está más lejos, te resulta más fácil de lo normal que era antes. Entonces como que sí. Es interesante el asunto. Sí, no, y yo lo que rescato acá es, me ha acercado, con afectos que sé que me van a seguir de por vida y ha mantenido distancia en algunos vínculos que uno pensaba más cercanos. Es una dicotomía sentimental, ponele, pero que habla a las claras de que empieza a depositar lo que tiene sustancia y lo que no tiene sustancia se diluye. Claro. Potencia las dos cosas, ¿no? Exacto. Es como un concepto interesante. Bueno, vamos a ver en qué decanta todo esto. Todavía no se puede hablar mucho. Uruguay, por suerte, está bastante bien, por lo que vengo viendo. Sobre todo a nivel regional. Creo que es el campeón del coronavirus al día de hoy. Sí, estamos muy complicados porque somos un estado limítrofe con dos grandes potencias mundiales que están teniendo grandes problemas. Sí, entonces, pero bueno, de hecho el penúltimo brote grande en Uruguay vino desde Brasil. Sí, o exactamente. Ese yo creo que es el problema. El tema es que, claro, para mí el problema grande que va a tener Uruguay es como es tan chico, la reactivación de la economía va a ser mucho más lenta. Ese yo creo que va a ser el problema. Sí, pero hoy yo creo que está viendo algún atisbo. Va a entrar en ese proceso de reactivación mucho antes que otros países, justamente por el nivel de control que se ha tenido y cómo se ha llevado la pandemia, ¿no? Con los números que está teniendo. Yo creo que es uno de los primeros países que va a salir. De hecho, hubo un par de días que estaba con 0 contagiados diarios, me acuerdo. O sea, sí, tuvimos casi 2 semanas sin contagios. Con 0. Sí, eso es algo que no se ha dado en otros países en la zona. Entonces, yo creo que dentro de poco ya la gente va a poder volver a los dojos, la gente va a poder volver al trabajo, que volver al trabajo les va a permitir volver a los dojos. O sea, es todo un... ¿no? Hay mucha gente muy preocupada. Es todo un círculo. Pero creo que en el mediano plazo todo se va a lograr una normalidad bastante similar a la que había antes, digamos. O sea... Sí, ojalá se retome pronto. Bueno, Jorgito, yo tenía pensado hablar muchas más cosas, pero nos queda, ¿sabes qué? Muy poquito tiempo, ya vamos casi 1 hora, y la idea era media hora. Sí. Así que vamos a dejar en pendiente para una segunda charla lo que empezaste a comentar en el principio del proyecto de integración de karate tradicional que estás llevando vos en Uruguay. Dale, Bueno, en unos días, sin apuro obviamente, porque cada uno tiene sus cosas, nos volvemos a comunicar, empezamos a charlar de nuevo y me contás un poquito la historia del resurgimiento del karate tradicional organizado, porque en realidad nunca se murió y hay muchas escuelas hoy por hoy de karate tradicional en Uruguay, pero como el resurgimiento del karate tradicional como organizado, cómo se ha dado... Yo lo llamaría el resurgimiento del concepto de tradición en karate, que durante mucho tiempo como que se abandonó por la deportividad, el concepto de ser deporte,
y el hecho de instaurar eso, instaurar el concepto de tradición, hace que ahora tengamos esa lucha dialéctica, legal pero dialéctica, de bueno, ¿quién es más tradicional que quién? Pero nos hace bien porque nos hace ver de dónde venimos y cuál es nuestro trabajo y hacia dónde tenemos que ir. Así que bueno, nada, yo quedo atento a tu próximo contacto y nada, felicitaciones por la idea. Ojalá que sea un medio más de difusión de las actividades, justamente que una gran cantidad de docentes... La idea de este tipo de intercambio es, primero, presentar a los sensei que están, por lo menos bajo mi concepto, ¿no? Que no soy quien para decir este hace bien, este hace mal, pero digo, que tienen mi respeto como senseis referentes en sus áreas de influencia. Entonces, mi idea es exponerlos a ustedes ante el público para que la gente que no los conoce, por un lado, cuando estén, a ver, la gente que esté en Montevideo, cuando quiera puede acercarse a los dojos de Sensei Jorge que van a estar listados abajo, que puedan la gente conocerte, a vos y a las otras personas, por supuesto, que vamos a hacer charlas, y para ir viendo en qué anda cada uno. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Por ahí tender puentes. No solo en la práctica, sino tal vez en proyectos a futuro, proyectos de integración en otro ámbito. Yo todavía sueño y no me... es algo que no descarto que a futuro se pueda hacer. Lograr armar un seminario como los que hacía Sensei Nishiyama en su Summer Camp en San Diego, hacer algo similar en Uruguay, con senseis de todos los estilos. Hicimos algo similar nosotros dos en el marco del último Panamericano, pero en noviembre del estaría 2016. bueno hacer algo de ese porte. Me explico, del porte como lo hacía Sensei Nishiyama, invitando personalidades importantísimas a nivel mundial de karate. Es una materia pendiente que, aunque seamos viejitos, la vamos a hacer vos y yo. Pero claro que sí. Quedamos en el próximo contacto y bueno, nada, a seguirla. Dale. Jorgito, te mando un abrazo grande. Arriba, gran abrazo. Besos para la familia. Y la seguimos en unos días con todo el proyecto de karate tradicional. Hasta la vuelta. Dale, te mando un abrazo grande. Chau, chau. Gracias por estar. Jorge, como siempre, buenísima la charla, muchas gracias y espero tenerte pronto de nuevo por acá. No olviden suscribirse al canal. También les dejo por aquí las listas de reproducción de las otras entrevistas. Y en la descripción están los datos de contacto del Sensei Jorge Crosa por si lo quieren contactar o visitar en su dojo en Montevideo. Te dejo también los links en la descripción a las distintas plataformas en donde se puede descargar esta y otras entrevistas para que puedas escucharlas en el dispositivo que quieras, en donde quieras. Sin más, nos vemos en la próxima. Café de por medio.